En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie. Divite nobis, divite nostra, sicut ide vitoribus nostris. Et nos indurre in tentationes, et libera-nos a malo. Amén. Estravum Maria, iustipuna vos podis domus. Blavio somine tigne ducenama, и blavio sovin plud veto Iisuse Christe. Sveta Mario, Maico Bože, moli za nas grešnika, sada i na čas smrti naše. Amen. Sine Otca i Sina i Duha Svetoga, kako pjako da počeke sada i vjekova. Amén. Vamos a comenzar. Esto acaba de salir recién del 25 de este mes. El mensaje de Nuestra Señora hace unos días. Y voy a decir el fragmento de solo una parte, cuando dice que el diablo con su maraña quiere envolvernos y llevarnos al desasosiego. Yo creo que de esto me hablaba el padre, que Francisco se llama, Francisco Prevost, tiene un plan, me decía el padre. Lo que yo pensaba es que va a matar a todo lo que Bergoglio no pudo matar, y a vacunar a todos los que Bergoglio no pudo vacunar, hasta que lo siga en su... Ojalá, dice el padre, vamos a dejar que el padre los eduque. Bromango y pastetano. Te cortaré a pedacitos, aunque tus amantes tengan miembros de burros y esperma de caballos, te dejaré crubicado. Si tú prendes la televisión y ven la noticia, solamente di algo a los buenos, le digo. No manoreí con esto, no. Porque yo entro en el pensamiento del Padre y es justo mi Padre que nos haga esto y no suceda esto. Porque su justicia tiene razón, como voy a hablar aquí, que así como el Padre educa a su pueblo, así aquí vamos a educar, sin que el horno ni la mafia, diciendo las palabras que el propio Padre dice. Porque por causa de eso, los buenos y muchos niños ya no saben ni cómo defenderse. Como decía el padre Ojola Ojoliva, aunque tus amantes tengan. Voy a comenzar por este camino. Cuando yo estaba en el fútbol, aún cuando eso, antes de entrar en el club, tenía como 1,60. Porque fíjate, el mundo de la mafia es eso solamente. Y si tú le desarmas 1,60, después de 3 meses, un tiempo de implementación, gimnasio, llegué hasta 1,80 con botín. Lo que ellos adoran, el libertinaje se llama. En el mundo de la mafia o de los libertinos, ¿cómo tú en este tiempo, en esta época, vas a preocuparte del músculo? Este músculo, dale 5 kilos por día. En 3 meses, 10 kilos, 20. En 3 años, ¿cómo
Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está habiendo? Porque con eso es lo que ellos destruyen las almas. Voy a ir por lo que Cristo mismo ha dicho a los judíos. El que peca se hace esclavo del pecado. En el libertinaje o la lujuria o el mal uso de la libertad en el mundo de la mafia, y los que dicen que no creen en Dios, pero son los que más auxilio piden a Dios. Ellos tienen la libertad. Para ellos pecar no existe. Se dan la libertad y el placer y se dedican a eso. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre moral de Dios que tiene ética, principios? Que para nosotros, comenzando conmigo mismo, eso se llama pecado. Pero ¿cuál es la razón? Bueno, estoy viendo, ellos saben cómo dejarme de mentiroso, pero a Dios nadie le engaña. También ahora quiero que, si quieren ver demonios, salgan. Justamente cuando estoy predicando, siempre así, cuando pasan los del horno Nueva Orden, mi ano me arde. Entonces, ¿quién es el que está pasando? Los demonios, los violadores del gobierno. Cuando ellos son callados, ya piensan. ¿Y de dónde viene este sensitivo? Cuando Jesús iba caminando, ¿quién me tocó? El cuerpo, el espíritu. Por ejemplo, tú vas, encuentras a una mujer y de repente se te infla el estómago. Eso significa brujería. Los demonios y los herejes lo llaman, es carismático. No, Mateo 10, Jesús mismo, cuando te duele la cabeza como que se destapa, es una mujer que vive abortando. Estaba pensando en una señora y de repente vi un círculo así, parecía caracol, y escuché brujería. ¿Qué le han hecho? Está lleno de brujería. Cuando decía, ¿cómo tú en este tiempo vas a preocuparte del músculo? Uno, por operación, que se necesita solamente sabiduría. Y ese corazón es lo que yo quiero sanar, conocer. Como decía, para nosotros, ¿por qué es pecado el libertinaje o la lujuria? Como dice el profeta Ezequiel, carga con el peso de tu libertinaje por haberme dado la espalda. Atiéndeme bien aquí. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué para nosotros es pecado? ¿Y por qué hay ese desorden? ¿Por qué los de la mafia lo único que saben hacer? Mostrarte su aparato y que tu aparato y sexualidad. Sabemos que es el pecado de Lucifer que fue introducido a Eva y a Adán. Y si tú conoces, para nosotros es pecado, primero porque mata a un inocente en el aborto. Hay una modelo colombiana, amén, Señor. Es sincera, dice la verdad, estaba viendo su corazón y ella cuenta su testimonio. Le van a jugar todo, pero es necesario ya hacer el purgatorio para no ir al infierno, pasar este camino. Ella dice que cuando en su mejor tiempo, cuando era modelo, tenía relación anal, oral, y aclara uno más, que yo también llegué en ese momento a tener ese pensamiento. Dice ella
Y yo con quien quiera puedo estar. Ella podía estar con quien quiera porque era modelo. Pero había un vacío dentro de mi corazón. Que nadie podía, como el Padre dice, ni aunque tenga miembro de... No consiste en eso. Eso se llama idolatría. Pero yo no les voy a hablar de la enfermedad, que esto, que aquello, y la infidelidad, que todo lo que se dedican a eso, ni un matrimonio sirve, tiene hijos, no. Eso ustedes no van a entender. Pero ¿por qué el Padre da no abortar? No cometerás actos impuros, ni pensamientos impuros. Porque ahí comienza, me decía el Padre ayer, lo importante es que estamos haciendo la voluntad de Dios. Que saliera, porque van a hacer llover. Miren cómo está tapado. Aún no están haciendo llover porque hay alguien que se está sacrificando, haciendo penitencia, y donde vaya te cierran todo el camino. Ellos quieren aguar la fiesta, quieren dejarles sin pan a ustedes. Ya sabemos hasta lo que van a decir en el final, en el día del juicio. ¿Has escuchado lo que ha dicho? Sí. ¿Y por qué no has hecho? Era mejor que no supiera lo que van a decir hasta el final. Ellos ya saben todo lo que van a hacer y decir. Si ustedes, como decía, gracias a Dios se les ha dado el monte, atropellen este momento para que no hagan llover los primeros días del encuentro con nuestra Madre, con Jesucristo. Y para tener un poco de esperanza, como decía aquí, ayer, después de leer la Sagrada Escritura, leí el Salmo 40. Y dice el Salmo: porque no te has callado, te daré esto. Da a leer tu Salmo 40. ¿Saben cuál es el problema aquí? ¿Por qué hay tanto miedo aquí? Voy a humillarme yo para que tú puedas entender una cosa. Cuando yo comencé recién en este caminar en el mundo del exorcismo, a mí me fascina, me enloquecía el exorcismo. Lo único que quería es expulsar demonios, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos en el retiro. La gente que me veía decía: ha nacido del tronco de Jesé, del estirpe de David, un guerrero valiente. Me profetizaban que, porque yo me iba y le pisaba la cabeza a los poseídos, le apretaba por el piso. Un día un joven corrió, se fue, casi se subió por la pared, dio una patada y era una locura el exorcismo para nosotros. En aquel entonces se hacía bien las cosas, la liberación. Y toda la semana, todo el día ni dormía, ni comía, expulsábamos demonios día y noche. Pero no me traigan ahora porque estoy construyendo. Vamos a hacer un lugar, un momento, y ahí vamos a trabajar con eso. Porque yo no voy a decir aquí no hay poseídos, sino que, bueno, en el último día entré en el Santísimo para entregar y vi algo rojo en mis manos. Por aquí hay algo rojito. Y yo dije, me entró el demonio, dije. Me entró el demonio, dije. Y empecé a temblar. El demonio me entró. Imagínense del pensamiento que me dio. Y empecé a tener miedo. Luego le mostré a una persona que tenía sabiduría y me dijo:
vengo un biguá, hermano, me dijo. Biguá es aquí en Biguá es un mosquito que cuando te muerde te deja mancha roja. Imagínate tú toda la semana expulsando demonios, sanando a los enfermos. Es lo que a ustedes les está pasando ahora y están viviendo. Lo que ustedes ya vencieron. Al dragón han sometido, a la serpiente antigua ya está bajo tierra. 40 años, pero tienen miedo del biguá, del mosquito. Porque no salen a defender lo que es lo suyo, su familia, sus bienes, su tierra, su patria. Y otros vienen, biguá. Todo el mundo se esconde y todo el mundo con miedo por falta de sabiduría. Busca a alguien, ¿estos quiénes son? Y como ya no sé cómo describirle el miedo, cómo vencer el miedo. Como me decía el padre ayer, sal, porque quieren hacer llover. Le dije al padre, padre, ya no quiero ir, en un lugar ya no quiero ir. Y me dijo el padre, ¿y cómo van a bailar entonces? Bueno, me voy, tranquilo, saben bien. Que de ustedes se arropa nada más el biguá, el mosquito. Y le da tanto miedo. Miren ahora, esto tenía que ya embellecerse. Y nadie se mueve. Lamentablemente, dice la Virgen, ustedes no se dejan mover, dicen los mensajes. Pero vamos, nosotros bíblicamente, vamos a dejar, como decía el Padre Domingo, le preguntaron, Padre Domingo, ¿qué haría si esos orgullosos, esos gobiernos te agarraran? Y el Padre Domingo le responde, les imploraría, les suplicaría que lo hagan lento, pedacito por pedacito, uña por uña, carne por carne, hasta asemejarme tanto a Jesucristo. Ayer, después de hablar de la predicación, tuve una visión, la alegría que había. Algunos clamaban, he visto que tiraban así dinero al aire en mi visión de tanta, y unos clamaban, todo el mundo va a venir aquí. Es una profecía que le estoy dando. Ahí tuve una visión. Me decían los romanos, nosotros podemos hacer ese trabajo, la limpieza en Roma. Que ellos, los que son del Padre, bueno, comiencen ustedes. Yo ayer, después de mostrar el segundo camino que nadie quiere, ni nadie habla aquí, ni en el mundo entero, yo aquí estoy mostrando. ¿Cuál es el primer camino? El primer camino, decía, Trump, atiéndeme bien, Trump, si llegas a ver. Biden, pregúntale a Biden, ¿por qué me mandó a agarrar? Y se reía y decía, le hemos apurado. ¿En qué le han apurado aquí a la gente? ¿Qué es lo que sabe Biden? ¿Qué es lo que sabe el horno que ustedes no saben, no están sabiendo? Como decía, siempre aquí me agarran en la puerta, en el portón. ¿Y mis soldados y los que me protegen, en dónde están? Si ustedes supieran, es que es el último, que es su vida, abrirían camino, nadie, harían escándalo. Porque es su vida, es su hijo, es su esposa, su familia, su patria, su nación, la que estamos peleando con la guerra. Quiere decir que ellos miren cómo actúan, escándalo hacen, te cierran todos, de niño, de viejo, de adulto, de payaso. Y los que son de Dios no se mueven. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello?
Vamos despacio. Bueno, voy a seguir con Trump. Biden ha cagado. Ya me mandó a agarrar. El primer plan del padre era, voy a decir directo, el amor de Dios. Mira, vengo, la construcción, la moral, ustedes son juiciosos, inteligentes, siéntense a pensar en su hija Alejandra Zelensky, a tu hijo Selequito, a tu hija, piensen en su esposa y el camino que yo he venido aquí. Dios se está abriendo en amor. Engordó Yesurón, dio brinco, saltó de alegría. El Padre de Dios, que eso de lo mejor, se dio a sí mismo el Padre. Me está hablando, quiere que hable de Cristo. Y voy a hablar de Jesucristo. El plan que yo he traído. Y si el Padre ha matado a Bergoglio, yo lo único que pienso en mi corazón es que está muy feo la situación que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo es extraordinario. Porque para que el Padre te mate de esa forma y así, ya debe ser, como dice, quiero que medites estas palabras mías un momento. Que no quiero sacarle a Trump su esperanza, pero quiero que sepa una vez. Supongamos que disparan a Trump, porque Trump también es la mano derecha del Padre. La construcción, el amor, buscar. Matan a Trump, o me matan, me agarran a mí, me secuestran a mí. Aquí, a una de las viventas, está el otro camino del Padre, que nadie, el segundo plan, el plan B, que nadie puede. ¿Y yo qué hago? Miren que yo saco el sol después de esto, va a brillar el sol y va a quemar y todo el mundo va a gritar Fátima, Ave, aleluya, gloria, ni los protestantes van a hacer, los verdaderos van a hablar. Y ni aún así yo no voy por ese camino, sino que le estoy mostrando. ¿Y por qué le muestro este camino? Porque en este camino yo ya he ganado al Padre. Estoy seguro, mi corazón es seguro en Dios, en Jesucristo. No que suicídate. Ni tú te suicidas como yo. No hay que hablar, pero lejos de la vida está la muerte. Miren todo, pero voy a terminar lo que decía el Padre. El segundo camino, yo sé que no te voy a convencer ni nada, pero quiero, a los juiciosos ya me entendieron todo. El segundo camino que yo le estoy mostrando, aquí yo ya gané al Padre. Es seguro mi triunfo. ¿Y por qué no voy por el camino del hombre, el otro camino? Porque yo no manejo la libertad o el libertinaje o la decisión del hombre. Mira que Bergoglio ya está bajo tierra. Y ni aún así no escarmientan, no piensan, no se detienen, no se sientan. A lo menos nosotros aún estamos vivos y vamos a proteger nuestra vida. No, ellos no paran, ni se dejan, ni siguen haciendo el mal. Ahí tú vas a ver lo que está pasando a 6 horas de aquí. Y el único que está ayudando, llevando pan, es Trump a los del mundo árabe. El único. Si yo, bueno, voy a ser sincero, si yo fuera Trump, no solamente ayudaría a enviar el pan, sino que un hombre sabio como Daniel, bueno, que tienen campo, vamos a cosechar, tienen que, podemos, como Daniel, comprar y vender para que la sabiduría que brille en la oscuridad.
tiene solución el hambre. Esto ya es fruto de la acabada de Biden, del COVID, de la vacuna. De ello está viniendo esta hambre en el mundo entero. Y lo que él está haciendo, como decía, supongamos que a mí me agarra. Y yo voy a ser bien sincero. A Truntún solamente ese nombre. A todos los que tienen el Espíritu de Dios en sus corazones. Dios que habita en ti. El Dios que está escondido en ti. A toda la gente del bien que me ve. Que cuando a mí me agarren, yo ya no voy a hacer eso. Los del mundo italiano, los buenos, supieron lo que me iban a hacer en la cárcel cuando me agarraron. Pueden investigar y pregunten ustedes qué me van a hacer en la cárcel. Y ellos decían, es tan terrible lo que están ya haciendo a los que creen. Y lo que a él le están preparando, le están esperando allá. Tan temido que ustedes llaman el infierno del sótano y la tortura y la muerte. Ellos se asustaron tanto porque ya sabían lo que me van a hacer. Y ya saben lo que me van a hacer. Bueno, Italia, agradece a tu primera ministra, Melanie, por la guerra que va a llegar hasta tu casa. Porque yo he gritado aquí, abran la puerta, abran sus corazones, construyamos, hagamos, vayamos, sigamos. ¿Y ellos qué hicieron? No. Queremos el segundo camino, el libertinaje, la lujuria, el miedo, el pavor, el hambre, el odio, el desasosiego, como dice la Virgen aquí en los mensajes. Y yo no manejo esa decisión. Porque aquí, y tampoco yo voy, como dice la palabra aquí, es flojo. Yo no voy a estirar más de lo que Dios ha puesto. Si Dios te ha dado a ti esa libertad, lo que yo puedo hacerte es que tú puedas tres cosas: distinguir, reconocer y separar. Bueno, vamos, ahora sí llegamos en el camino del Evangelio. Vamos evangélicamente. Ayer hablaba sobre San Esteban. Esteban vio lo que ni los sacerdotes, ni los exégetas, ni los judíos, Y estaba leyendo Hechos capítulo 7, como Esteban, y anota si tú quieres. Si San Esteban viniera en este momento, no solamente lo llamarían protestante. Esteban dice, cuando Abraham vivía en Mesopotamia, el Dios de nuestros antepasados se le apareció y le dijo, Abraham, deja tu casa, a tu padre, abandona y camina. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Primero Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego los patriarcas, los 12 hijos de Israel, luego David, luego Salomón. Más de 7 personajes bíblicos vivos hasta hoy en día. Imagínense ustedes cuando el mundo de los judíos, lo más sencillo, no voy a... San Pedro. Pedro tuvo la gracia de ver al mismo Moisés y a Elías que se sometía al propio Jesucristo. Si yo le dije a Moisés, ven aquí, ven Moisés, predícale al mundo de los árabes, a tus hermanos, a tus siervos. Moisés le va a decir, hermanos, yo a él le pedía agua, Padre, dame agua, estoy cansado, están
punto de apedrearme. Están tentando a Dios. Padre, dame comida. ¿Y Cristo qué hizo? Yo soy el agua de la vida. Cristo multiplicó, le dio de comer a más de 5,000. Cristo solamente agradeció a su Padre porque Él mismo era Dios y tenía ese poder de dar de comer a más de 5,000. Y si tú vas a cuántas personas en el mundo entero Dios está dando en su naturaleza, en su poder, en todo. Uno ya no sabe cómo explicar, como decía, no quieren la riqueza, ahí tienen la ciencia, 3 años menos, un poco de orden. Y la generación, porque el problema no es, como decía, pero tú no tienes niños, por eso habla y haces tales cosas. Yo te digo, mira a Isaías, o si no tienes vergüenza, mira a la Virgen. Yo, si tuviera hijo, haría 100 veces más lo que estoy haciendo ahora, para que mi propio hijo no me mate, para que tu propio hijo no te robe, para que tu propio hijo no te saque los ojos, como dice la Escritura, y todo lo que tenga. A cambio, ahora tú vas a salir, sale a robar, es un ladrón, todo el mundo ladrón. Bueno, voy a ayudarle. En la Escritura hay, primero habla, en el Antiguo Testamento, ¿quién era ladrón? Antíoco, el Espíritu Santo está soplando. Se fue, robó el vaso de oro, la jarra, los platos de Jerusalén. Se fue y llevó toda la copa a su hijo. ¿Y saben qué hizo su hijo? Un día de fiesta sacó lo que su padre había robado, porque la Escritura dice, todo lo robado está en tu casa. ¿Y dónde está? El auto que te he robado, tu casa que te... Y según escuché, yo robo hasta lo que... ¿Y dónde está? Me están viendo a mí trayendo un auto en mi espalda, una casa. No tiene sentido ni moral, ni fe. Su hijo puso en una copa. Ahora el padre se le aparece, le escribe en la pared: Tekel Racín, Mene Tekel Racín. Tus días están contados, pesados. Voy a leer. Una persona me llega a decir, para que ustedes vean, para seguir San Esteban, la preparación que nosotros tenemos aquí. Me decía una persona que yo enseguida capté que eran los del horno, el gobierno. Se fueron, entraron en una capilla, tiraron todo la hostia en el piso, un desorden. Cuando me contó, yo ya me acordé de lo que había leído. Cuando Antíoco fue a robar los vasos, puso un general y empezaron a tener relaciones sexuales encima de la mesa, en la esquina, en todos los lugares dejaban su resto. Y yo le había contado, hermana, que eso no te asuste. En tiempo de Antíoco hicieron esto, que algo que ya pasó, que el diablo viene. ¿Y quién me dio esa preparación? La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, el que tiene poder. Voy a leer el Salmo 107, porque el diablo trabaja tanto para desarmarnos, desalmarnos. Si todo es, escuchen, voy a llegar también a eso. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, si la palabra se hizo carne, ¿cómo no se va a hacer alimento, ropa? Tu esposa es la palabra, tus hijos son la palabra, tu trabajo, tu cuerpo, todo es palabra de Dios. Pero vamos, ¿cómo el primer mártir, porque estamos en tiempo de mártir, San Esteban, defendía? Bueno, Abraham
sal, camina, multiplicaré. Dios le sepa a Abraham que tu descendencia caerá 400 años de esclavos. Luego yo vendré, los sacaré con muchos regalos. Hasta que llegó el tiempo que José fue vendido por los patriarcas, dice San Esteban. Cuando José fue vendido, la sabiduría que tenía José vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. 7 años de abundancia y 7 años de hambre. ¿Qué fue lo que hizo José? Sencillo. Empezó a hacer un granero. La escritura dice bien claro: guarda bien tu limosna en tu granero, porque será como una espada para ti, como un escudo, como un casco, como una... Bueno, el 40% esto guardo para mí. Cuando paso eso, bueno, voy a ayudar. La escritura dice que hasta lo que se tira en el río vuelve. Yo digo, si yo tuviera una esposa, hijos, ¿saben qué haría? Lo primero que haría es ir a vaciar mi ropero. Voy a sacar todo lo que tengo y voy a llamar a mis mejores amigos, a lo menos para que no se queden como tan temido a mi cuerno, a otro, como aquel administrador astuto. Mira, amigo fiel, toma esto, guarda para ti, tú abres un almacén, tú abres esto, y voy, porque si tú supieras lo que dice Tobías, la limosna salva almas, que lo que tú estás dando solamente está salvando la vida de tu prójimo, sino tu propia vida. Si tú manejaras el mundo de la mafia, por ejemplo la oración o los mensajes mismos, ¿por qué la gente no quiere rezar? Porque no tiene razón, no conoce, es ciego, sordo y mudo. Y la mafia, voy a poner un ejemplo aquí, atiéndame bien, la palabra de Dios. Si tú lees, eres franciscano, eres protestante, de lo peor. Y también dicen que mueve el mal la palabra de Dios, que no leas si no quieres que te suceda el mal. Eso se llama falta de preparación. Porque si tú no tienes el combustible, si tú no tienes para pagar, ¿cómo vas a salvarte? Lo que aquí están queriendo hacer. Ni a Dios quieren dar lo que es de Dios, ni mucho menos a César lo que es del César. Hasta con el diablo tienen problemas. Existen personas que son peores, pero vamos a dejar que el evangelio, porque no van a entender una cosa. Cómo Cristo se defendía delante de los judíos. Muchos me van a odiar por esto, pero yo les diré la verdad. Conocerán la verdad, dice Cristo, y la verdad los hará libres. Y los judíos se echaron de rabia y decían: nosotros no somos esclavos, somos descendencia de Abraham. Y Jesús le responde: el que peca se hace esclavo del pecado. Si ustedes fueran descendencia, si ustedes tuvieran por padre a Abraham, me amarían, porque yo he salido y he venido de parte de Dios. Abraham
vio mi venida, pero ustedes, dice Cristo, tienen por padre al diablo. Él es homicida, asesino, suicida desde el principio. No se mantuvo fiel, dice el Padre, y es el padre de toda mentira. Ahora tú, ¿cómo vas a poder saber los que blasfeman, calumnian, chismosean? Tienen por padre al diablo. Por eso Jesucristo aquí como defiende a su Padre. Si ustedes tuvieran a Dios por Padre, me amarían, dice Jesucristo. Pero ustedes tienen al diablo por Padre. Por eso es que quieren matarme. Y quieren hacer lo mismo que su Padre ha hecho desde los primeros profetas enviados, que es marañamente, dice la Virgen, astutamente matar, robar y destruir, adulterar, lujuriar, engañar a la gente, dejar con hambre al pueblo, que se peleen todos juntos, que no haya luz, no haya solución. Y el Padre, mira que pongo dos caminos delante de ti, como decía Atrún, porque cuando me agarren, yo ya no voy a hacer esto. ¿Y quién va a avisar? No solamente a Atrún, sino al mundo entero lo que le están haciendo. Y Trump no es brujo para saber que se ha arropado, hasta su propia familia lo están engañando. ¿Y tú cómo sabes? Porque yo soy profeta. Si tú conocieras la Sagrada Escritura, me entenderías perfectamente desde Elías cuando profetiza, pasará esto, Ahaz, esto, que aquello. Porque esto le corresponde a Dios para que le den a Dios su lugar, al Padre del cielo. Por eso yo decía, mi admiración, y como decía, Atrún envía a Ivanka en Italia, en agradecimiento a los italianos por su amor al Padre Celestial. No, pero ahí son todos ricos, ¿y por qué no envían los lugares pobres? Porque ahí hay más seguridad. Aún el mundo está sucio. Falta una. ¿Y por qué en Italia? Aquí les voy a explicar una cosa. 2 veces al día al misa, de mañana iba y de tarde. Los italianos en el mundo de lo público, tú no eres nada, yo no soy nadie, ja, 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 es un mendigo de la estrada, esto que aquello, un bandido, pero en el mundo de la mafia, si tú supieras cómo el infierno está temblando y ya no saben qué hacer, ni qué decir, ni a quién mover, porque la Virgen dice, sería su fin. Y el demonio cree en la Virgen. Pregúntele a Baile. ¿Por qué jajaja y le hemos apurado? ¿Y qué es lo que saben ustedes? Que es el fin del dragoncito que ustedes tanto tienen miedo. A la muerte, a la tortura, al asesinato. Si tú manejaras el mundo del infierno, ahora nadie se esconde en todo. Esta tarde y mañana van a ver la paz que hay. Estaban saliendo todos los demonios para hacer llorar. Y si ustedes no salen, va a ser peor. En el mundo del infierno, los demonios saben y conocen cuando el Padre, ¿para qué tú has venido? Y no solamente Trump, sino acuérdate que Kim estaba a punto de morir en el 2019. Kim, Jesús dice que vas a volver a sanarte. Te va a dar escalofrío. Te va a salvar la vida porque es justa tu vida. Porque es justo lo que estás haciendo, defendiendo a tu patria y a tu nación, dando la vida por ella.
¿Y a cuántos habrá salvado? A Putin, ¿cuántas veces los chinos? Madre mía. Yo lo único que diría es, yo no me apropio de Dios. Que busquen, pero asegúrense bien de que sea verdadero profeta, que les va a decir la verdad. Porque yo me pongo detrás de la profecía. Ni por más, yo he aprendido esto de la virtud, el mensaje del 25 del mes pasado. Mientras que el mundo pareciera que todo era un puto, ya todo aclarado, ya todo pagado, ya todo. Y la Virgen escuche qué dice. No. Las ideologías pasajeras que destruyen nuestra vida espiritual. Escuchen cómo la Virgen lo llama. Asesinos, destructores, pasajeros que van a pasar de tiempo. Están destruyendo no solamente la vida humana, sino la naturaleza y el planeta en la que ustedes habitan, dice la Virgen en otro mensaje. Y porque tú no te has callado, dice en el Salmo 40. Imagínense cuántas personas se han callado y están callados por cobarde o por temor. En una palabra ya se hubieran escondido todos los demonios. Ya el sol apulularían gente aquí. Y están escondidos porque mi hijo, porque debo y por aquello. Te falta una experiencia, saber, te falta pedir al Padre lo que no tienes. La humildad, que aquí tanto se es orgulloso, pero no sabe ni lo que dice. La humildad para mí es como un 38, decir. Tú tienes la humildad, pero hay por una. Utiliza tu caridad, tu humildad, tu sabiduría, tu inteligencia. En boca pume, mira, pa. Vienen los vecinos, no, estoy probando nada más, tranquilo. Todo el mundo tiene armas, van a pensar 2, 3 veces para después atropellarte o para engañando camino. Así es la humildad. La verdad, eres mí, como me decía el Señor, es como no mi mina en su corazón. Ruge de vez en cuando a ellos. Porque es el Padre el que va a ejecutar las cosas. Porque ellos abusan. Bueno, yo vengo parte. Amor, construcción, familia, paz, alegría, mensaje, construcción. No solamente aquí o mi nación, sino en las naciones. Puede ser en tu nación. Pero el mundo no. Y dice la Virgen, el mundo se ha decidido por el odio, por la guerra y la muerte. Y no han entendido ahora, noticia del momento, murió tal fulano. Dice, me decía el Señor, el país que más se va a alegrar de la muerte de Bergoglio es Brasil. Pero vamos a dejar que Jesús lo enseñe. Cuando los discípulos, los judíos, le respondieron a Jesús, ahora ya sabemos que eres un samaritano y estás endemoniado. Decir en ese tiempo tú eres un samaritano es como decir brasilero o franciscano o peruano, como dicen aquí. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí se mata, allí se mata, allí se mata, allí se mata. Allí la gente, yo le aseguro que son más buenos, porque no tienen 40 años de aparición, no ven diariamente a Dios, no viene el mundo entero a traerle pan, ropa, comida, esperanza, a entregarle sus hijos, a darle su vida, a darle todo su dinero. Por amor a la Virgen están haciendo, porque tú vas a probar, ¿por qué tú amas tanto a los italianos? Haz esta prueba, busca un verdadero italiano y dile la Madonna, y le va a brillar los ojos. Ellos tienen un amor afectivo
¿Por qué yo lo engrandezco tanto? Porque yo sé de dónde viene su sabiduría. Desde antaño y años, la Virgen viene educando como un hijo, mimado y amado. Y aquí vienen, quiere hacerte la prueba, quieren tocarte, quiere hablarte, quiere... Hermano, estamos en medio de guerra. No estamos aquí para ser público y aparentar. Si en verdad me quieres, arrodíllate, levántate a las 3 de la mañana, ayuna 40, 60, 90 días. Ayúdame cuando te pido, de corazón. Porque los demonios nos están viendo y lo mismo que ustedes hacen, ellos hacen. Se viste hasta de papa. Confunden a toda la población. La gente vive con miedo. ¿Y será si es verdadero papa? ¿Por qué ya no cambia la situación? ¿Por qué la gente ya no está alegre? Ya tiene comida, ya tiene paz, ya tiene amor, trabajo, una nueva idea. No hay nada. Cuando a mí me empujaron a tentar a Dios, yo lo único le dije al Padre, Padre, ¿quién es el verdadero papa? Yo le pregunté al Padre en su casa y me respondió, la guerra dirá quién es el verdadero papa. Y ya habló. No me empujen nuevamente para hacer tales, para que no sea como Moisés. Yo también quiero ver tanto sacrificio, tanto dolor, tanto sufrimiento. La casa de mi Padre. A lo menos quiero contemplar si es su voluntad, si Dios quiere. Porque muchos no van a ver aquí. Porque no quieren ver. Es sencillo. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que sacrifique su vida por mí, la encontrará. El que quiera seguirme, que me siga. Cuestión de firmar, cuestión de hacer el bien para el bien, no para el mal. Y ahora, ¿tú cómo vas a engañar al Padre? Veía un video que en el mundo de los árabes y me dijo el Señor, los putos le están moviendo a un grupo. Y quería que dijera, porque mataron a una persona para que fueran en la cárcel, golpearon toda una persona. ¿Cómo tú puedes saber cuándo son los putos los que se mueven? Ellos siempre matan, ellos siempre roban, ellos siempre destruyen. ¿Y cuándo es Dios que se mueve? Siempre Dios da la vida, hasta por otro, hasta su propia vida. Siempre Dios construye, siempre Dios se da a sí mismo. Es muy fácil, por ejemplo, el pensamiento, como tú conoces, como si fuera que, bueno, cómo tú conoces quién es el que está subiendo, el que está viniendo. El pensamiento, dice la Sagrada Escritura, es como el paladar. El paladar intuye el gusto de la comida. Si yo te doy un poroto, te doy un ajenjo y te pregunto, cerrando los ojos, ¿qué estás comiendo? Y te va a decir. El gusto, el olor, el tacto, somos seres muy inteligentes. Por eso aquí traen el perro, porque saben que yo aquí suelo cocinar y el perro va a venir a matarte por eso. Los del gobierno cuando vienen siempre traen su perro y dan espíritus de miedo, los militares especialmente. Espíritu de violencia. Y tú, mira, el pensamiento es un sensitivo. Bueno, yo siento ahora, hace rato ya tenía miedo. Mi pensamiento es todo de lo peor, de muerte, me van a encarcelar, me van a matar, me van a agarrar. ¿Por qué? Porque lo que está viniendo Dios, no es Dios el que está viniendo, es el diablo el que está subiendo, está viniendo en tu vida. Cada persona, uno dice, me duele mucho la cabeza. Y si tú hubieras visto la espada que te metió en la cabeza, esa persona que vino, era el diablo, pero tú no lo has reconocido. Ahora viene, yo siento la paz, veo la construcción, la esperanza, pienso en el amor de Dios,
pienso en la Virgen, pienso, no te preocupes, que hay esperanza, hay vida, hay construcción, hay amor. ¿Es el diablo el que está viniendo? No, es el propio. Tranquilo, hijo, la obra es de Dios. Si ya han comenzado, ¿por qué no terminan? Casi 5 años atrás, el Padre, abran la puerta. El Padre quiere caminar. Ja, 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 ja. ¡Bum! Cayó un edificio en Miami. Bueno, abran la puerta. El Padre quiere caminar. Una persona le profetiza a mi presidente: Joatatame acá, va a caer fuego de tu cabeza. ¡Bum! Una garra. ¡Bum! Un avión. Y el Padre irá y va. Quiero que si esto atiendes, vas a entender todo lo que pasa. Como decía en esta mañana, si fuera solamente yo el que estoy haciendo y diciendo, hace mucho, como dice el Salmo, que lo diga Israel, si no fuera Dios el que me hubiera sostenido, hace tiempo me hubieran tragado vivos. Abrieron surcos sobre mis espaldas, araron sobre mí, pero el Señor vino en auxilio, que lo diga Medjugorje. Si el Señor no fuera tu auxilio y tu socorro, hace mucho que ya te hubieran devorado vivo. Araron sobre tu espalda los comunistas, abrieron surco, cuántos planes. Y si Dios no te hubiera sostenido esto, hace mucho ya se hubiera acabado. Que lo diga así como la montaña te rodea, Medjugorje, así yo te rodeo, dice el Padre. Vienen los baidistas y los tenemos rodeados porque tienen aquí, tienen allí, pero el Padre tiene en el mundo entero. Tu visión es como el avestruz, ahí nomás. La visión del Padre viene directo del cielo. Ahora, para seguir un poco más, para que tú vayas conociendo. Ahora yo le digo a los rusos, porque vamos a entrar en guerra, uno ya sabe que no va a firmar Zelensky, porque el horno, los baidistas no lo van a permitir, no está en la profecía eso. Entonces nosotros ya nos preparamos aquí. Lo único que a los rusos les va a hacer ganar es el Proverbio 24 y preparar esa bomba que tiene ahí, calentar esa bomba que tiene ahí, el más grande que tiene. El único que ellos tienen miedo, uno sobre el horno y otro sobre el Vaticano. Sencillo las cosas. Dice, el atleta no vence por su velocidad ni su capacidad, dice el Padre mismo. Porque el tiempo y la bendición, ¿dónde sabes tú que vas a llegar en ese día a competir? Porque el tiempo y la bendición depende de Dios. Dios va a, si va a llegar tu colectivo, si vas a estar bien, si no te vas a enfermar. Depende de Dios, dice, tu ganancia. Lo mismo pasa en la guerra. No se gana ni por la cantidad, ni por la fuerza, dice la Escritura. Lee todo el 24. Sino por el buen consejo. Voy a ponerle, ya que he visto aquí una guerra aquí interna que va a haber aquí. La Escritura dice que había un pueblo pequeño y los que lo atacaban
eran mucho más y feroces que el pueblito. En un momento lo iba a arrasar. Pero en el pueblo había un hombre sabio, dice. Y gracias, pero era pobre, dice la escritura. Y gracias a ese hombre se salvó todo el pueblo. Eso yo digo, lo que la Virgen me decía. El problema es que eres tú mismo. Bueno, Medjugorje ahora no tiene comida, pero me tienen a mí. Tienen al Padre, a Jesucristo, a la Virgen. Venga lo que se licuen, se colen, gobierno, China, como quieran. Me tienen a mí, dice el Padre. Si Dios con nosotros, si no es Dios el que nos acusa, ¿quién estará contra nosotros? Si Cristo nos proteja, ¿quién nos hará daño? Si Dios no nos condena, ahora voy directo. Porque el problema es que eso fue lo que llevó a colmar la ira del Padre. Bergoglio sabía bien que yo era la construcción. El corazón. Y si se le quita el corazón, ¿de qué sirve el cuerpo? Yo te pregunto a ti, ¿tu cuerpo para qué te servirá? Lo mismo me pasará a mí. Si yo no estoy aquí, me van a tirar donde quieran. Con mi humildad digo que es la verdad. ¿De qué me servirá? Si la voluntad del Padre, el Padre está es aquí. En mi país me pusieron pobre, paralítico. Y ustedes no saben este país lo sufrido. El enemigo antiguo, el mismo gobierno aquí que es allí. ¿Por qué no se burlan de mi país? ¿Por qué se burlan de otros países? Yo lo razonaría y le daría la fe y me quedaría callado. Un país sufrido, ensangrentado, de año en año. ¿Y cómo yo, siendo de mi propio país, no voy a querer construir en mi país? Una cosa que tú no vas a entender, que si el Padre nos pide que se haga aquí primero para luego expandir en el mundo entero, no vas a entender, como dice el Señor. Solamente el que vive mi palabra sabrá cuando tenga experiencia de lo que estoy hablando. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren hacer las obras de su padre, el diablo, el demonio. Y los judíos sabemos que eres samaritano y que estás endemoniado. Están muy equivocados, decía Cristo. Si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, sepan que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Y uno debe pensar, deben meditar bien. Como decía, yo puedo decir, bueno, Rusia firma la paz, la Virgen quiere la paz, luego me agarran o asesinan a Trump. ¿Y el plan de ellos? ¿Y Dios cómo queda? ¿El Padre cómo queda? ¿Qué respuesta nosotros vamos a tener a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia? Así se defendía Cristo. Ya vemos cómo San Esteban se defendió. Ahora, si tú ves la Virgen en el Magnífica, más de 10 citas, todo era palabra de Dios. San Pablo llega a defender a Dios de una manera más sencilla.
Lo vamos a humillar, lo voy a avergonzar, dicen los demonios. Ese es lo que ellos, más almas se salvarán. Y Pablo se humilla, dice, ustedes mismos me vieron, yo era un perseguidor de cristianos. Cuando se me apareció Cristo, vio la luz. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues tanto a Cristo de esa manera? No tienes miedo, no voy a decirte, a ti te preparan, ustedes tienen una preparación infernal. Y aún debajo de la tierra, pero cuando se le va y se le visita allá debajo tierra, y el auxilio que piden, Dios mío, y ahí ya no se puede hacer nada. Durante tu vida Dios envió a los profetas, a los sacerdotes, a los santos, a los sabios, y tú no, ja. ¿Y por qué no haces la prueba ya en vida? Antes de morir voy a convertirme. Y otro, mi esposo, esto, a lo menos agradece que tu esposo sea bautizado. ¿Cuántas santas? Su esposo ni era bautizado, era un dragón. Y antes de morir. Y los que piensan antes de morir ¿y quién va a pagar tus penas? ¿No piensas que en el purgatorio puede ser peor? Cristo muestra el pecado. Entonces, para ir terminando, para pensar un poco en lo que vamos a hacer y en lo que vamos a decir. Solo necesito silencio. Porque una palabra, porque los demonios escandalizan tanto donde yo estoy. Porque lo único que ellos no quieren que yo escuche al Padre. Porque una sola palabra del Padre vale más que el universo entero. Porque es lo único que va a suceder. Todo el mundo sabe que todo lo que yo digo se cumple al pie de la letra, tarde o temprano. Y algunos están viviendo y aún hasta yo mismo hasta ahora no creo que Bergoglio está muerto. Y le pregunto al Padre. Muchos no están creyendo aún. Como que recién se estaba burlando y parecía a Dios y mataba a todo el mundo. Y miren dónde está ahora. ¿Qué pasó con su poder y con su todo esto que aquello? Y lo mismo están haciendo los prebotistas o prebodianos. No han cambiado nada, ni de forma, ni de arma, ni de espíritu, ni de... Vamos a mal a peor. Tienen un plan, dice Jesús. Entonces, según ellos se muevan, nosotros vamos a pensar un poco por qué el Padre ha obrado de esa forma. ¿Será que no es muy feo la situación? Y ahí entra la esperanza que ya estamos a un paso de ver nuevamente a Dios. Como decía, él cree que Jesús va a venir. En Lucas 17, el propio Cristo, el reino de Dios ya está, Jesús ya está aquí en medio de nosotros. Dejen que hable, nosotros vamos a llevar a todos los que creen. Le pregunté, Señor, ¿quieres que vaya? No, ahí está Jesús. Ahí también están los buenos sacerdotes, ahí están los buenos cristianos. Y ellos Jesús los va a defender. El reino de Dios ya está en medio de ustedes, dice Jesucristo. Sepan que antes de que ustedes recorran toda Jerusalén, ya el Hijo del Hombre, ¿y qué fue lo que pasó? Jesús murió, al tercer día resucitó y ya volvió, y los discípulos aún ni recorrieron toda Samaria. Se le apareció
a los 12, a los 500, a los más de miles y millones en el camino. Cuando Teudes, aquí quiero avalar que utilicen la Biblia de Jerusalén, o la original, como dicen, lo que la verdadera iglesia de Benedicto recomendaba. Un tal Tadeo o Teudes, cuando vino en el mundo de los judíos, se llevó 4.000 hombres y todo el mundo lo seguía.